Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de los ejercicios militares que han tenido lugar durante esta noche por parte de China, también de la respuesta por parte de Taiwán. El nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, ha asegurado que su gobierno mostrará determinación a la hora de proteger la isla, alrededor de la cual China desplegó este jueves intensas maniobras militares que está previsto que continúen este viernes. Dice el presidente taiwanés que en este momento la comunidad internacional está prestando mucha atención al Taiwán democrático. Añade que frente a los desafíos y amenazas externos van a continuar defendiendo el valor de la libertad y la democracia y protegiendo la paz y la estabilidad regional. Eso es lo que asevera el mandatario durante un acto en la sede de la 66 Brigada de Infantería de la Marina. En su discurso, en el que no se refirió explícitamente a los ejercicios de China, Lai resaltó su confianza en el ejército isleño y pidió a todos los ciudadanos que estén tranquilos. Dice que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas su responsabilidad es proteger a su país y proteger las vidas y propiedades de todo el pueblo taiwanés. Añade que estará en el mismo frente que sus hermanos y hermanas del ejército para proteger conjuntamente la seguridad nacional. Miramos también a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Janet Yellen ha estado este jueves a reforzar un frente unido ante la sobrecapacidad productiva de China, un asunto que abordará en la reunión de los ministros de Economía de los países del G7 en Italia. Dice Yellen que cree que muchos países comparten la preocupación por la amplia estrategia macroeconómica e industrial de China, algo que afecta negativamente a la evolución y balances comerciales a nivel mundial, creando desequilibrios y perjudicando a empresas en los mercados globales, lo que asegura Yellen en una rueda de prensa en Stresa, Italia. Se espera además que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designe a Kenia como un importante aliado fuera de la OTAN. Es lo que hará durante una visita de Estado de 3 días del presidente keniano William Ruto esta semana, según apunta una fuente familiarizada con los planes. Kenia sería el primer país de África subsahariana en recibir la designación, lo que refleja el impulso de Washington para profundizar las relaciones con la nación de África Oriental, que durante mucho tiempo también ha tenido estrechas relaciones con Rusia y con China. Añaden que esto también es importante porque es el primer aliado importante para Estados Unidos, para la OTAN, fuera del África subsahariana, según apuntaba un funcionario estadounidense. La noticia llega mientras el presidente de Kenia, William Ruto, se encuentra en una visita de Estado de 3 días a Estados Unidos esta semana. Ruto se reunió con Biden en la Casa Blanca este miércoles. Miramos también a Vladimir Putin, al presidente ruso, que ahora tiene sus ojos puestos en un territorio europeo, en la isla sueca de Gotland, según lo que apunta el aviso lanzado por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas suecas de Suecia. Hablamos de Michael Biden. Dice que Gotland, la isla más grande de Suecia, con 3.184 kilómetros cuadrados, está estratégicamente ubicada en medio del mar Báltico, entre Estocolmo y el enclave ruso de Kaliningrado, por lo que defensivamente puede ser un caramelo. En este sentido, el Ministerio de Defensa ruso anunció el pasado martes un plan para ampliar las aguas territoriales del país en el mar Báltico, cerca de su frontera marítima con Lituania y Finlandia, lo que ha generado una importante preocupación internacional. Pendientes también de la última hora, nuevas amenazas por parte de Rusia a Reino Unido después de las palabras del secretario británico, después de las palabras de David Cameron, diciendo que podrían permitir a Ucrania que utilice precisamente armas occidentales, armas británicas, para atacar en territorio ruso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ha dicho este jueves que Moscú tomará represalias con ataques contra objetivos británicos si Ucrania utiliza armas británicas para atacar territorio ruso. Zaharova ha dicho a los periodistas, según está recogiendo la agencia Reuters, que en tal escenario podrían alcanzarse objetivos británicos en el territorio de Ucrania y más allá de sus fronteras. Estaba repitiendo de esta forma una advertencia que Moscú emitió por primera vez a principios de este mes, después de que el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, dijera que Ucrania tenía derecho a utilizar armas proporcionadas por Londres para atacar objetivos dentro de Rusia. Rusia reaccionó con indignación ante ese comentario y lo citó como una de las razones por las que optó por realizar ejercicios este mes para simular el lanzamiento de misiles nucleares tácticos. Rusia vuelve a advertir al Reino Unido, dice que atacará objetivos británicos tanto dentro como fuera de Ucrania si se utilizan armas británicas para atacar su territorio. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto visitar Francia e Italia en junio para participar en la conmemoración del Día D y la reunión del G7, según está informando Político, citando fuentes no reveladas. Durante estas visitas, Zelensky pedirá a sus socios de la OTAN que derriben misiles rusos sobre Ucrania utilizando sus propios sistemas de defensa, en lugar de enviar misiles a territorio ucraniano. Esta solicitud busca intensificar la colaboración y el apoyo militar de los países aliados en el conflicto contra Rusia.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de todas las noticias de última hora, pendientes de los ejercicios militares por parte de China. Les contamos que ha desplegado este jueves docenas de aviones de combate con misiles reales y ha llevado a cabo ataques simulados con buques de guerra en áreas específicas durante un ejercicio militar en Taiwán. Un portavoz militar ha confirmado la televisión estatal china en la CCTV que las maniobras de ataque simuladas tuvieron como objetivo barcos y cazas del enemigo y que se han realizado como fuerte castigo en respuesta a actos separatistas relativos a la independencia de la isla y advertencia contra la interferencia y la provocación por parte de fuerzas externas. El ejercicio militar centrado en la preparación conjunta aérea y marítima para el combate, toma del control de campo de batalla y ataques de precisión en objetivos clave se produjo en el estrecho de Taiwán y en pequeñas islas del archipiélago controladas por Taipei a primera hora de la mañana, 3 días después de que Lai Ching-te asumiera la presidencia de la isla. Pekín, que considera Taiwán como su propio territorio, denunció el discurso de la toma de posesión del nuevo mandatario taiwanés, quien exigía a China detener sus constantes amenazas. Pendientes precisamente de estos movimientos, estos ejercicios militares por parte de China, hablamos también de declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. Ha calificado este jueves los ejercicios militares de su país en torno a Taiwán como una poderosa respuesta a las provocaciones de quienes buscan la independencia de la isla. En una conferencia de prensa, Wang añadió que el ejercicio también debería ser una advertencia seria para todas las partes externas que intenten interferir en el asunto. También insistió en que las acciones de China no se desvían del derecho internacional. Los ejercicios se produjeron después de que China impusiera sanciones a varias empresas de producción militar de Estados Unidos, por entre otras cosas las ventas de armas de Washington a Taiwán. Miramos también a la respuesta del nuevo presidente taiwanés. Lai Ching-te ha asegurado que su gobierno mostrará determinación a la hora de proteger la isla, alrededor de la cual China desplegó este jueves intensas maniobras militares que está previsto que continúen el viernes. Dice el presidente taiwanés que en este momento la comunidad internacional está prestando mucha atención al Taiwán democrático frente a los desafíos y amenazas externas. Añade, continuaremos defendiendo el valor de la libertad y la democracia y protegiendo la paz y la estabilidad regionales. Es lo que aseveraba el mandatario durante un acto en la sede de la 66 Brigada de Infantería de Marina. En su discurso, en el que no se refirió explícitamente a los ejercicios de China, Lai resaltó su confianza en el ejército isleño y pidió a todos los ciudadanos que estén tranquilos. Dice que como comandante jefe de las Fuerzas Armadas su responsabilidad es proteger a su país y proteger las vidas y propiedades de todo el pueblo taiwanés. Insiste en que va a estar en el mismo frente que sus hermanos y hermanas del ejército para proteger conjuntamente la seguridad nacional. El ejército de Taiwán, además, ha movilizado a sus fuerzas, confiado en que podría proteger a la isla después de que China haya iniciado este jueves 2 días de ejercicios de castigo alrededor de Taiwán, en lo que dijo que era una respuesta a los ataques separatistas. Los ejercicios en el estrecho de Taiwán y cerca de grupos de islas controladas por Taiwán que se encuentran junto a la costa china se producen apenas 3 días después de que Lai Ching-te asumiera el cargo como nuevo presidente de Taiwán, un hombre que Beijing detesta y que califica como separatista. China, que considera a Taiwán gobernado democráticamente como su propio territorio, denunció el discurso de toma de posesión de Lai el lunes, en el que pidió a China que detuviera sus amenazas, y el martes el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, calificó a Lai de vergonzoso. El propio Lai ha ofrecido repetidamente conversaciones con China, pero ha sido rechazado. Dice que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro y rechaza las reclamaciones de soberanía de Beijing. Pendientes también de Oriente Medio, les contamos que la Corte Internacional de Justicia se va a pronunciar este viernes sobre la solicitud de Sudáfrica de ordenar un alto a la ofensiva israelí en Rafah, en Gaza, es lo que apuntaba este jueves. La semana pasada Sudáfrica había pedido a la Corte Internacional de Justicia que ordenara el cese de la ofensiva de Israel en Gaza y en particular en Rafah para garantizar la supervivencia del pueblo palestino. La demanda de tal medida de emergencia es parte de un caso más amplio presentado ante el tribunal con sede en La Haya por Sudáfrica, acusando a Israel de genocidio. Miramos también a Gaza. El gobierno de Egipto ha amenazado con retirarse como mediador entre Israel y Hamás en las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza. La noticia ha llegado después de que la CNN publicara que la inteligencia egipcia había cambiado levemente los términos del pacto sin conocimiento del resto de mediadores. En ese marco, el jefe del Servicio de Información Estatal apunta que los continuos intentos de sembrar dudas e insultar los esfuerzos y funciones de mediación de Egipto con acusaciones que contradicen la realidad solo conducirán a complicar aún más la situación en Gaza y en toda la región y pueden presionar a la parte egipcia a tomar la decisión de retirarse completamente de la mediación que está llevando a cabo en el conflicto.
Precisamente el foco está puesto también en Palestina y en el presidente del gobierno de España. Hablamos, por supuesto, de Pedro Sánchez, que ha hablado con el presidente de la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas. En X ha señalado que le ha agradecido el anuncio realizado esta mañana en el Congreso de los Diputados sobre el próximo reconocimiento del Estado palestino. El jefe del Ejecutivo confía en que se sumen otros países y defiende que España abre el camino a otros países europeos. El reconocimiento no es el final, dice, pero cree que la solución de dos estados ayudará a la solución pacífica. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Por su parte, Biden afirma que las negociaciones directas es la mejor manera de avanzar sobre el Estado palestino. Cada país, dice, puede tomar su propia decisión sobre si reconoce o no un Estado palestino. Es lo que apuntaba este miércoles la Casa Blanca. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que las negociaciones directas entre las partes son el mejor enfoque. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, hizo los comentarios en una rueda de prensa después de que Irlanda, España y Noruega anunciaran que reconocerían un Estado palestino el 28 de mayo, lo que provocó una airada respuesta de Israel. Pendientes del Mar Rojo, les contamos que el ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado 4 drones lanzados por parte de los hutíes desde Yemen, al considerar que presentaban una amenaza inminente a la navegación en la zona, en el marco de los ataques del grupo en aguas del Mar Rojo, el Golfo Adén y el Océano Índico. El mando central de Estados Unidos ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en X que los derribos tuvieron lugar en torno a las 3:15 hora local del miércoles, antes de resaltar que fueron lanzados desde zonas controladas por los hutíes en el país asiático. Los hutíes han lanzado ataques contra territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Por su parte, la Marina Británica ha alertado este jueves de un incidente al sur de la ciudad portuaria yemení de Hodeida, donde se suele informar de ataques por parte de los hutíes contra buques mercantes en el Mar Rojo, una vía marítima de especial importancia para el comercio internacional. En un comunicado en X, la entidad de la Marina Británica, Operaciones Marítimas Comerciales, dijo que ha recibido información sobre un incidente a 98 millas náuticas al sur de Hodeida y que las autoridades están investigando lo sucedido. Aconsejó a los buques en esa región que transiten con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa a la Marina, según apunta el comunicado. Pendientes de la alarma en Reino Unido, precisamente también las últimas declaraciones, la última advertencia por parte de Rusia, hablando de que atacarían objetivos británicos en el caso de que se usen armas británicas para atacar en territorio ruso. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos con entrevistas con expertos en negocios de televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas
Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya de vuelta a Nuevos Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes también de la última hora en torno a Reino Unido. Hablamos del primer ministro británico, Rishi Sunak, que anunció este miércoles que las elecciones generales se van a celebrar el próximo 4 de julio. La votación puede suponer el final de 14 años de gobierno del Partido Conservador en Reino Unido, según las encuestas que muestran desde hace meses una ventaja de más de 20 puntos a favor del Partido Laborista. El primer ministro hizo su anuncio esta tarde delante de Downing Street, bajo la lluvia, sin paraguas y mientras sonaba en la calle a todo volumen la música de Things Can Only Get Better, la canción de campaña de Tony Blair cuando arrasó contra el Partido Conservador en las elecciones de 1997. De esta guisa comparecía el primer ministro británico Rishi Sunak, que anunciaba elecciones el 4 de julio. Escuchamos. Now is the moment for Britain to choose its future. To decide whether we want to build on the progress we have made or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. En su discurso de unos pocos minutos, Sunak ha recordado el sufrimiento en la pandemia, los actos de generosidad de entonces y las ayudas a empresas y trabajadores que aprobó como ministro de Economía de Boris Johnson y prometió protección. Dijo haber cumplido su promesa en el cargo de devolver la estabilidad económica a su país y citó la bajada de la inflación, aunque reconoció no haber acertado con todo. Dice que esto es solo el principio. Sunak, cuyo partido gobierna desde 2010, está en una posición complicada, pero ojo porque hay sorpresa. El movimiento adelanta las elecciones al próximo 4 de julio. Y hablando de Reino Unido, el gobierno británico ha pedido a los ciudadanos que se preparen para lo peor, desde una pandemia hasta un ataque nuclear. El Ejecutivo asegura que viven unos años muy peligrosos y que tienen que estar preparados para lo peor, según Daniel Postigo. Entre los productos que piden que se almacenen se encuentran radios, velas y comida. Según Daily Mail, el viceprimer ministro Oliver Dowden recomienda a los británicos prepararse un kit de supervivencia para hacer frente a posibles emergencias. Los supermercados advierten que no hay que realizar compras de pánico, mientras el gobierno anuncia la creación de una página web con instrucciones en caso de catástrofe. Reino Unido quiere que sus ciudadanos se preparen para lo peor. Instan a los británicos a almacenar agua, comida enlatada, toallitas higiénicas, velas y radios de pila o de cuerda para resistir 3 días sin agua y electricidad. El gobierno ha abierto, de hecho, una página web para que sean conscientes de los riesgos en su zona y así puedan tomar el control y planificar en caso de ataque nuclear, pandemia o inundación. Seguimos mirando en este caso a Francia, que ha ensayado con éxito el primer disparo de un misil nuclear supersónico renovado. Es lo que anunciaba el ministro de Defensa Sébastien Lecornu, según informa EFE. El ensayo se realizó en vuelo desde un avión Rafale de las Fuerzas Aéreas Estratégicas y el misil era un ASMPA renovado, pero sin carga militar a bordo. La operación estaba prevista desde hace tiempo, según anunciaba Lecornu en X este miércoles, aunque ha tenido lugar poco después de maniobras nucleares rusas cerca de la frontera de Ucrania. El éxito de la operación muestra la ambición de la disuasión nuclear francesa y su credibilidad operacional, según añadía el propio Lecornu. Miramos también a Biden. Se espera que el presidente de Estados Unidos designe a Kenia como un importante aliado fuera de la OTAN durante una visita de Estado de 3 días del presidente keniano William Ruto esta semana. Es lo que apunta una fuente familiarizada con los planes, según está recogiendo Reuters. Kenia sería el primer país de África subsahariana en recibir la designación, lo que refleja el impulso de Washington para profundizar las relaciones con la nación de África Oriental, que durante mucho tiempo también ha tenido estrechas relaciones con Rusia y China. Añade que esto también es importante porque es el primer aliado importante para nosotros fuera de la OTAN en el África subsahariana, es lo que añadía un funcionario. La noticia llega mientras el presidente de Kenia, William Ruto, se encuentra en una visita de Estado de 3 días a Estados Unidos esta semana. Ruto se reunió con Biden en la Casa Blanca el miércoles. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha estado este jueves a reforzar un frente unido ante la sobrecapacidad productiva de China, un asunto que abordará en la reunión de los ministros de Economía de los países del G7
En Italia dice Yellen que cree que muchos países comparten la preocupación por la amplia estrategia macroeconómica e industrial de China, algo que afecta negativamente a la evolución y balances comerciales a nivel mundial, creando desequilibrios y perjudicando a empresas en los mercados globales, es lo que aseguraba Yellen en una rueda de prensa en Stresa, Italia. Los ministros de Economía del G7, las 7 democracias más ricas del mundo, se reúnen hasta el sábado en la localidad de Stresa, en el norte de Italia. Precisamente la secretaria del Tesoro estadounidense ha pedido este jueves a los países del G7 que sean más ambiciosos a la hora de utilizar los activos rusos congelados por los países occidentales para ayudar a Ucrania. Dice Yellen que apoyan la decisión de la Unión Europea de utilizar los beneficios inesperados generados por estos activos, pero también dice debemos continuar nuestros esfuerzos colectivos a favor de opciones más ambiciosas, teniendo en cuenta todos los riesgos asociados y actuando juntos. Es lo que apuntaba Yellen en la cumbre de finanzas del G7 en Stresa, Italia, según informa AFP. Pendientes de Rusia, les contamos que las fuerzas rusas han tomado el control de la aldea de Andrivka, en la región ucraniana de Donetsk, en su avance hacia la estratégica localidad de Chasiv Yar. Es lo que informa este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diaria. Dice que unidades de la agrupación militar sur liberaron el poblado de Andrivka tras unas operaciones activas, según señala el comunicado castrense. La nota agrega que las fuerzas rusas mejoraron además sus posiciones en la línea de contacto con el enemigo en la región de Donetsk, donde Kiev habría perdido a cerca de 500 militares en un día. En la víspera, los militares rusos informaron también de la conquista de la localidad de Klishchik, a unos 7 kilómetros al sur del bastión de Bakhmut. Mientras tanto, Rusia ha denunciado hoy los intentos de las potencias occidentales de convertir el espacio exterior en un campo de batalla con el despliegue de armamento. Dice que hay especial inquietud que causa la aspiración de los países occidentales de combatir el cosmos en un teatro de acciones militares, es lo que aseguraba Yuri Borisov, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos. Borisov hizo estas declaraciones durante la reunión mantenida en Moscú entre los jefes de agencias espaciales en el grupo de países emergentes BRICS, que incluye a China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica e Irán, entre otros. Dice Borisov que es necesario mantener el espacio libre de armas y conflictos. Mientras tanto, los líderes de la zona del mar Báltico reaccionaron con cautela ante los informes de que Rusia podría modificar unilateralmente los límites de sus aguas territoriales en la zona. En un borrador de propuesta divulgado por algunos medios rusos, el Ministerio de Defensa sugería modificar las coordenadas utilizadas para medir la franja de aguas territoriales frente a su costa continental y la de sus islas en el mar Báltico. No quedó claro de inmediato en este borrador si los cambios propuestos cambiarían la frontera o simplemente la aclararían. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, aseguraba que las acciones de Rusia son una provocación deliberada, selectiva y una escalada para intimidar a los países vecinos y sus sociedades, según el anexo de la resolución gubernamental. Rusia tiene la intención de revisar las zonas a lo largo del istmo de Curlandia, el cabo Tarán y el istmo Báltico en su frontera con Lituania. Landsbergis calificó estos planes como una operación híbrida para sembrar incertidumbre sobre sus intenciones en el Báltico. También pidió a la OTAN que adopte una posición más dura en lo que respecta a los ataques híbridos y afirmó que la mejor respuesta sería apoyar a Ucrania. Les contamos también que Vladimir Putin, el presidente ruso, ahora tiene sus ojos puestos en un territorio europeo, en la isla sueca de Gotland, según el aviso lanzado por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas suecas. Hablamos de Michael Biden. Dice que Gotland, la isla más grande de Suecia, con 3.184 kilómetros cuadrados, está estratégicamente ubicada en medio del mar Báltico, entre Estocolmo y el enclave ruso de Kaliningrado, por lo que defensivamente puede ser un caramelo. El Ministerio de Defensa ruso anunció el pasado martes un plan para ampliar las aguas territoriales del país en el mar Báltico, cerca de su frontera marítima con Lituania y Finlandia, lo que ha generado una importante preocupación internacional. Miramos también a un alto cargo del Estado Mayor ruso. Ha sido detenido y acusado de corrupción, según informaban medios rusos este jueves, días después de que el presidente Vladimir Putin nombrara a un nuevo ministro de Defensa, según informa AFP. Un tribunal militar ordenó el miércoles el arresto del general Vadim Samarin, jefe adjunto del Estado Mayor para las Comunicaciones, por 2 meses, según informaban los medios rusos. Está acusado de haber aceptado un soborno particularmente importante en el sector de la defensa, donde son frecuentes los escándalos de corrupción. Miramos también a Noruega. Ha anunciado este jueves que introducirá nuevas restricciones al acceso de turistas rusos a partir del 29 de mayo, lo que impedirá en la práctica su entrada en este país nórdico, salvo algunas excepciones. Los ciudadanos rusos, cuyo propósito es el turismo y otros viajes no esenciales, serán expulsados en la frontera. La medida se aplica tanto a quienes tienen un visado, antes de que las reglas se endurecieran en la primavera de 2022, y para visados expedidos por otros países de la zona Schengen. Es lo que consta
En un comunicado, las autoridades noruegas harán una excepción en el caso de visitas a familiares cercanos residentes en el país o para ciudadanos rusos que vengan a trabajar o estudiar allí o a otro país del área Schengen. Añade que la decisión de endurecer las reglas de entrada está en la línea con la política noruega de estar junto a sus aliados y socios en las reacciones a la guerra ilegal, dicen, de Rusia contra Ucrania, es lo que señala la ministra de Justicia, Emilie Enger Mehl. Hay respuesta por parte de Rusia. El Kremlin ha condenado hoy la decisión de Noruega de restringir la entrada de turistas rusos en el país escandinavo debido a la guerra en Ucrania. Dice: nosotros no aceptamos tales decisiones y lamentamos que los dirigentes noruegos hayan elegido justamente esa vía de empeoramiento de las relaciones. En la respuesta de Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria, Peskov destacó que al margen de esta decisión, últimamente las relaciones entre ambos países ya no eran muy bollantes. Añade que sin lugar a dudas dichas decisiones no pueden quedar sin respuesta. Noruega, país que es miembro de la OTAN y con el que Rusia comparte menos de 200 kilómetros de frontera, impedirá a partir del 29 de mayo el acceso a los turistas rusos. También hablamos del líder de la región rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Ha dicho a primera hora de este jueves que se había reunido con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin y ofreció enviar más combatientes para ayudar a Moscú en su conflicto de más de 2 años en Ucrania. Es lo que está informando la agencia Reuters. Kadyrov, que dirige su región del Cáucaso Sur como leal al Kremlin desde 2007, publicó una foto de sí mismo con Putin y dijo que había hablado de los problemas económicos y las perspectivas de la región. Ha invitado al presidente a visitarla. Dijo que decenas de miles de combatientes bien entrenados y equipados de las reservas están preparados para luchar por Rusia en Ucrania si se daba esa orden. También transmitió los deseos de su pueblo e invitó a su líder nacional a visitar la República de Chechenia, según escribía Kadyrov, que ha negado en repetidas ocasiones las informaciones que apuntaban a que se encuentra mal y ha publicado fotos suyas haciendo ejercicio y celebrando reuniones. Miramos también a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado en sus redes sociales que desgraciadamente hay víctimas. Dice que los servicios de emergencia ya han llegado al lugar de los ataques y todos los heridos recibirán la asistencia necesaria. Es lo que lamentaba el propio Zelensky. Ha reclamado que el terrorismo debe perder en todas las partes, bajo cualquier condición y en todos los continentes. Dice que es su responsabilidad compartida, la de que todos en el mundo tienen la capacidad de proteger la vida y el terrorismo. Asegura que Ucrania está haciendo todo lo que puede. Zelensky denuncia que Rusia ha lanzado 15 misiles a la vez en Kharkov, como les contamos, con un balance de heridos. Precisamente el presidente ucraniano tiene previsto visitar Francia e Italia en junio para participar en la conmemoración del Día D y la reunión del G7, según informa Político, citando fuentes no reveladas. Durante estas visitas, Zelensky pedirá a sus socios de la OTAN que derriben misiles rusos sobre Ucrania, utilizando sus propios sistemas de defensa en lugar de enviar misiles a territorio ucraniano. Esta solicitud busca intensificar la colaboración y el apoyo militar de los países aliados en el conflicto contra Rusia. Ojo, porque Polonia se inmiscuye en el conflicto entre Rusia y Ucrania y es que está considerando la opción de derribar misiles rusos cerca de sus fronteras, es lo que declara el portavoz del Ministerio de Defensa del país, Pavel Bronsky, después de que las autoridades ucranianas hicieran esa propuesta a sus aliados. Dice que esta cuestión se está examinando desde el punto de vista jurídico y técnico, pero aún no se ha adoptado una decisión al respecto, lo que apuntaba el propio Bronsky en una entrevista a la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. Agregó también que Kiev pidió a Varsovia que utilice su sistema de defensa antiaérea para destruir misiles rusos sobre el territorio de Ucrania. Bronsky añadió que las conversaciones sobre el caso surgieron después de que, según él, supuestamente un misil de crucero ruso entró en el espacio aéreo polaco cerca de la ciudad de Oserdov durante 39 segundos y luego salió de él. Pendientes de más noticias, más últimas horas, pendientes del estado de emergencia en Ecuador. Una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. You are the one for me. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. Miramos al gobierno de Daniel Noboa. Hablamos de Ecuador. Ha declarado este miércoles el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país, donde la violencia ha empeorado en las últimas semanas. La medida, que tiene respaldo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, permite el despliegue de militares en las calles del país. Según el documento difundido por la Presidencia, el estado de excepción fue decretado por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbios y Orellana, además de la población de Camilo Ponce, Enríquez, Enandina, Azúa. Y el decreto considera que en esas zonas se han agudizado hechos de violencia sistemática perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas, individuos beligerantes no estatales. En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Miramos también a México. A esta hora seguimos pendientes de la tragedia que ha sacudido a México. Hasta 9 muertos y 50 heridos tras derribarse este escenario durante un mitin en el estado de Nuevo León. En el escenario se encontraba el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Se encontraba junto con parte de su equipo por el cierre de campaña de Lorena Canavati von Boster, la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García en Nuevo León, quien se encontraba a su lado en el momento del colapso. Una ráfaga de viento ha sido la que ha derribado la estructura, techo y la pantalla gigante. El pánico se extendía en el público y el caos se desataba por el viento y los objetos que eran arrastrados sobre las cabezas de los asistentes. Pendientes también de Nvidia, informaba, como saben, ayer al cierre del mercado de su resultado. Las ventas se disparaban un 262%, una clara señal del auge que continúa en torno a la inteligencia artificial. Los ingresos de Nvidia se triplicaron con creces en el primer trimestre fiscal y su negocio de centros de datos, que incluyen los chips de inteligencia artificial y otras piezas claves para sus grandes servidores de IA, creció más del 400% respecto al año anterior, hasta los 22.600 millones. Los resultados del gigante de microchips han superado las expectativas de ventas y ganancias y anticipan un pronóstico sólido para el trimestre actual, en concreto ventas de 28.000 millones de dólares. Nvidia dividirá sus acciones, las ventas se dispararán. Las acciones de Nvidia subieron más del 7%, superando los $1.000 por primera vez en operaciones after hours, después de que sus ganancias y ventas del primer trimestre superaran las expectativas de los analistas. El fabricante de chips espera ventas en el segundo trimestre de 28.000 millones de dólares, en comparación con estimaciones de 26.600. La empresa planea dividir sus acciones 10-1. Nvidia dijo que llevará a cabo un split de sus acciones 10-1. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha señalado ante los analistas que los gigantes tecnológicos como OpenAI, Google, Anthropic y hasta 20.000 nuevas empresas de IA generativa están haciendo fila para cada GPU que los proveedores de la nube puedan poner en línea. Defiende que todo el trabajo que se está realizando consume cada procesador gráfico y subraya que los clientes les presionan mucho para que entreguen los sistemas y los pongan en funcionamiento lo más rápido posible. Nvidia también sorprendió a los analistas al ofrecer un cronograma agresivo para su GPU de próxima generación llamada Blackwell, que estará disponible en los centros de datos en el cuarto trimestre fiscal. Esos comentarios disiparon los temores de una desaceleración mientras las empresas esperan la última tecnología.
También pendientes de las actas de la Reserva Federal se publicaban poco antes de las cuentas de Nvidia y las minutas sobre la reunión del 1 de mayo son claras. Los de Powell siguen preocupados por la falta de avances contra la inflación y se muestran inquietos en torno a una rebaja del endurecimiento de la política monetaria. Las actas también mostraban que varios participantes mencionaron su voluntad de endurecer aún más la política en caso de que los riesgos para la inflación se materializaran hasta el punto de considerar apropiado. La reunión siguió a una serie de lecturas que mostraban que la inflación era más persistente de lo que los funcionarios esperaban a partir de 2024. El FONC votó por unanimidad en la reunión para mantener su tasa de endeudamiento de referencia a corto plazo en un rango del 5,25 al 5,50%, un máximo de 23 años en el que se encuentra desde julio de 2023. Añade que los participantes evaluaron que mantener el rango objetivo actual para la tasa de fondos federales en esta reunión estaba respaldado por datos entre reuniones que indicaban un crecimiento económico sólido y continuo. Las actas de la FED, que nos remontan justo antes de las declaraciones de Powell del 1 de mayo, son previas a las últimas referencias que sí han dado señal en algún progreso en materia de inflación, ya que el índice de precios al consumidor de abril mostró que la inflación se mantuvo a una tasa anual del 3,4%, ligeramente por debajo del nivel de marzo. Excluyendo alimentos y energía, el IPC subyacente se situó en el 3,6%, el más bajo desde abril de 2021. Sin embargo, las encuestas de consumidores indican una creciente preocupación. Por ejemplo, la encuesta sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostró que la perspectiva a un año era del 3,5%, la más alta desde noviembre, mientras que el optimismo general se desplomó. Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York mostró resultados similares. Pendientes también de Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, cree que Estados Unidos podría haber un aterrizaje duro y que la estanflación será el peor resultado. El directivo cree que no se puede descartar la posibilidad, y así lo ha señalado en la cumbre global china de JP Morgan en Shanghái. En ese marco señala que el peor resultado para la economía estadounidense será un escenario de estanflación donde la inflación continúa aumentando, pero el crecimiento se desacelera en medio de un alto desempleo, tasas más altas y recesión que se traduciría en que las ganancias corporativas bajarán, pero asegura que todo se superará. Dice Dimon que el consumidor todavía está en buena forma, incluso si la economía cae en recesión. Señaló la tasa de desempleo, que ha estado por debajo del 4% durante aproximadamente 2 años, y agregó que los salarios, los precios de las viviendas y los precios de las acciones han estado subiendo. Termina señalando que los niveles de confianza de los consumidores son bajos. Dice que parece deberse principalmente a la inflación. El dinero extra del COVID ha ido disminuyendo. Hablamos también de empresas. DuPont se dividirá en 3 empresas mientras el CEO brinda un paso atrás. El conglomerado sigue la estela de otros como General Electric. Al anunciar su escisión, DuPont pretende separar las divisiones de electrónica y agua mediante transacciones libres de impuestos, según el comunicado. Las operaciones restantes se centrarán en industrias como la biofarmacéutica y los dispositivos médicos, con productos que incluyen T-Bec y Kevlar. El director ejecutivo Ed Breen, que regresó al cargo en 2020, dejará su cargo el 1 de junio, conservará el cargo de presidente ejecutivo de la empresa restante, mientras que la directora financiera Lori Koch asumirá el puesto de directora ejecutiva. La separación dará a cada nueva empresa mayor flexibilidad para perseguir sus propias estrategias de crecimiento enfocadas, incluidas fusiones y adquisiciones para mejorar la cartera. También en el mundo cripto miramos a Ethereum. Ha alcanzado nuevos máximos debido a los rumores que sugieren que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos pueda estar reconsiderando su postura sobre la aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Ethereum. Al contado cotizaba por encima de los 3.500 en máximos mensuales después de un aumento del 15%, una subida en el precio de Ethereum junto con una mayor actividad del mercado que subraya el creciente optimismo y confianza de la comunidad de criptomonedas en las perspectivas futuras de Ethereum. Nuevos máximos mensuales por parte de Ethereum, mucho FOMO en torno a una posible aprobación de los ETFs incluso esta misma semana. Pendientes de toda la